Yo creo que ha hecho falta enunciar con plena claridad no solamente los modelos económicos, sino recuperar el análisis de cómo se construyen los modelos económicos y qué naturaleza tienen. Es decir, no se trata nada más de que se genera una política, se enuncia una política y la realidad de inmediato actúa de esa manera, ¿no? Sino que las políticas, la política económica en última instancia, siempre contiene fuerza de dirección. Es decir, la esencia de la economía es la transformación del proceso social en lo general, ¿no? En todos sus niveles, ¿no? Y que entonces tendríamos que establecer con plena claridad que los modelos económicos no se detienen ni menos inician por decreto. Pero entonces, por lo tanto, ante la pregunta de si actualmente se es neoliberal o no, pues claro que vamos a encontrar una combinación de elementos del modelo anterior, vamos a encontrar elementos de un nuevo modelo y que podemos tener ejemplificaciones y contraejemplos de una postura u otra, por ejemplo, ¿no? Quienes están del lado de que hemos abandonado totalmente el neoliberalismo, pues figuraría toda la visión del estado de bienestar. Quienes postulan que está en duda que esto realmente haya significado un cambio, pues claro que pueden tomar como ejemplos el que esencialmente la política monetaria, por ejemplo, no se haya transformado, ¿no? Y que la política fiscal, digamos que apenas haya llegado, nada más, ¿no? A combatir la ilusión y la evasión, pero que todavía no damos el paso para que nuestro sistema tributario pueda alcanzar el tipo de impuestos hacia la riqueza son necesarios para la redistribución, el desarrollo de los impuestos directos que de los indirectos, ¿no? Que son por naturaleza regresivos, pero que ha habido movimiento en ese sentido, pero que estoy de acuerdo en que podemos establecer que hay un reordenamiento dentro de su estructura y todavía no hay un salto cualitativo, por ejemplo, para que podamos decir que México ha alcanzado el mismo nivel de los demás países de América Latina o de la OCDE en materia de tributación. Todavía falta un tramo, es decir, eso está claro. Pero la perspectiva que yo planteo es de que, bueno, si ya establecimos la diferencia entre crecimiento y desarrollo, no se trata del crecimiento por sí mismo, eso nos lleva a establecer una linealidad acorde al proceso de acumulación, sino que ese crecimiento tiene que ser acompañado de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que ese desarrollo tiene un sentido, es decir, tiene una dirección, porque ¿para qué te quieres desarrollar? ¿No? Puede ser como el fallido modelo del desarrollo estabilizador de México a mitad del siglo XX, que terminó convirtiéndose en una economía subsidiaria para el establecimiento de la fuerza industrial que necesitaba Estados Unidos para tomar el control geopolítico. Cuando ya finalmente lo logró, se gana la guerra, pues obviamente que hay este cambio que siempre hay que tener a la vista. Es decir, ya no se trata de una economía basada en el desarrollo industrial, sino en una economía basada en la cotización financiera, es decir, la titulización o lo que se conoce como el mundo ya financiarizado, ¿no? Entonces, esto no es un detalle menor porque en cuanto toma esa batuta Estados Unidos, estamos hablando de inicios de los 70, se establece el control del dólar, se establece el dominio de lo financiero sobre del proceso productivo preguerra mundial, es decir, básicamente industrial, y entonces cambia la dinámica inmediatamente, es decir, los países conectados al sistema estadounidense dejaron de ser desarrollistas con esa imposición para convertirse en financieristas, es decir, son países que están totalmente abiertos y que están dominados en su estructura monetaria porque se necesita de estabilidad permanente para la acumulación. De ahí que la política monetaria sea difícil realmente de mover, es decir, apenas uno dice en la arena pública sobre poner en cuestión la autonomía del Banco Central y se prenden las alarmas, incluso me atrevería a decir que de compañeros y compañeros en la propia izquierda, ¿no?
Y de la política fiscal, pues obviamente que también uno de los elementos que nos dejó el modelo, la modelización del neoliberalismo fue la disciplina fiscal, ¿no? Es decir, dejas de utilizar tu línea de crédito interna, una, pues para conectarte con los mercados de deuda internacionales, y la otra, pues porque una de las máximas del sistema es de que todos los campos económicos sean campos para la acumulación y titularización financiera, es decir, para la ganancia en títulos y dividendos, ¿no? Entonces, no hay interés en que los estados por sí mismos crezcan, ¿no? Sino que establezcan una estabilidad, pues que más que estabilidad es pues así como una economía en coma, pues, ¿no? Que no se mueve mucho. Entonces, a la hora que se recupera el contenido de lo social, a la hora que vuelves a utilizar al Estado para hacer reconformación de la estructura económica, con la infraestructura estratégica, que esto es muy importante, a la hora que con este grupo de reformas constitucionales empiezas a hablar de pueblos indígenas, de que prevalezca el criterio de lo comunitario por encima de lo que hacen las empresas en el uso del agua, por ejemplo, el acceso a la vivienda tan importante que significa, lo que se está haciendo además de establecer de la recuperación, que es un gran pendiente, la recuperación de la banca pública, ¿no? Con el Banco del Bienestar, que es ahí va poco a poco, pero que ya habla de la irrupción de acabar con un oligopolio que tenemos aquí de la banca privada, ¿no? Que no es un detalle menor, pero que ya se establece pues que el modelo económico ya no tiene dos bases, dos elementos nada más como se pensaba en la economía tradicional desarrollista de la política fiscal y la política monetaria, sino que importa en la misma medida también la política social, ¿no? Es decir, la política social ya no sería clientelar, sino que es la que emite el sentido del desarrollo. Entonces, hay que evaluar esos tres elementos sin duda, lo que pasa en la política fiscal de conjunto con la política monetaria, pero incluir en este análisis la política social para ver qué es lo que significa la construcción de esta economía de bienestar, ¿no? Y que obviamente, pues, recordar que todo esto está ocurriendo en un momento en el cual el sistema internacional está también en profunda transformación. Es decir, estamos una vez más, así como después, justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ahorita estamos en un momento también de reconformación, por así decirlo, están los elementos frescos para poder restablecer nuevos modelos, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya es una reflexión también histórica cualitativa para que en este enunciamiento de la dirección del desarrollo en lo social, pues tenga esta nueva visión, es decir, para establecer o para leer un nuevo modelo, no lo puedes leer nada más con las bases anteriores. Tienes que hacer las renovaciones también de punto de vista, de categorías, es decir, una nueva ciencia económica, con otro tipo de racionalidad para entender el mercado ya no desde sí mismo, sino el mercado como una instrumentación de mediación entre la geopolítica que está ocurriendo en ese momento. Entonces, todos los países van a tener una reconformación porque se está reconformando la economía mundial. En ese sentido, México estaría participando en esa reconformación y lo estaría haciendo a través de la recuperación de lo social, ¿no? Y para mí, desde esa perspectiva, pues ya no podríamos decir históricamente que estamos en un periodo neoliberal, ¿no? Aunque haya, por supuesto, reminiscencias e inercias de una estructura y de un poder y que necesitamos vencer en el corto plazo.